doy gracias al Señor mi Dios porque desde mi niñez me enseñó su camino. Conocí a Cristo apenas siendo un niño. Recuerdo que llevaron al barrio donde yo vivía una enseñanza bíblica, unas ancianas, y allí había un grupo de niños escuchando hablar del amor de Cristo, del amor de Jesús. Y en ese momento mi corazón se abrió y yo comencé a entender que Dios existe, que Dios es poderoso y que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y desde ese momento me enamoré de esa enseñanza acerca de Dios y de Cristo. Y mi corazón comenzó a creer y a recibirlo. Y desde entonces me enamoré del Señor Jesús y comencé a crecer. Y a los 14 años me bautizaron. Desde entonces mi niñez, mi adolescencia y mi juventud fueron con Cristo. De modo que para mí ha sido lo mejor que me ha sucedido. Mi vida ha sido enteramente feliz al saber que todos mis caminos y donde quiera que he ido, Dios ha estado conmigo. He tenido muchas experiencias, muchas anécdotas en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud. Ya comencé a los 17 años a predicar a Cristo, sintiendo en mi corazón un llamado, una pasión por las almas, por compartir con otros el amor de Dios. Y sentí ese llamado del Señor que me impulsaba a llevar su palabra. Pero había algo en mí que decía, me siento muy muchacho, soy muy joven. No creo que si yo salgo por allí a predicar el Evangelio, alguien podría prestarme atención. Esa era mi lucha interior, al punto que yo decía, Señor, siento el deseo de hacerlo, siento tu llamado, pero permíteme que sea más adulto. Por lo menos, Señor, le decía yo, dame la oportunidad de tener barba, bigote, y así me vea. Esas eran cosas de la adolescencia, unos pensamientos de esa naturaleza. Le doy gracias a Dios porque no me contestó esa petición, porque hoy tendría que estarme afeitando con mucha frecuencia y ser lampiño es una bendición. Así que le doy gracias a Dios por todas aquellas cosas que de muchacho uno le pide a Dios y que parecen una tontería, pero Dios, que sabe todas las cosas, nos bendice. Así que cuando tenía 17 años comencé a predicar en los barrios, en las plazas de mi país, la República Dominicana, en la capital, Santo Domingo. Y allí tenía unos compañeros que nos uníamos para salir a hacer el trabajo misionero, lo que llamábamos cultos relámpagos, culto en las plazas, en los patios de las casas, en las plazas, en todo lugar. Y mis compañeros inolvidables para ese entonces eran Julio César Martínez, cariñosamente Julito, y también el más joven del equipo que estaba con nosotros compartiendo siempre era Núñez, Reinaldo Núñez. Reinaldo Núñez era el más jovencito y salíamos los tres y nos quedábamos noches enteras en vigilia, orando, preparándonos, hacíamos nuestros estudios bíblicos durante la noche. No salíamos de la iglesia, siempre estábamos pendientes de las cosas del Señor. Así que un buen día seguí en este trabajo y me fui a la ciudad de Nagua, en la República Dominicana, allí en el nordeste del país. Y allí tuve una experiencia gloriosa, porque puedo reconocer que a pesar de que le había servido a Dios desde mi niñez y me había gozado mucho en las cosas del Señor, no fue sino hasta esa edad, a los 18 años, que fui bautizado con el Espíritu Santo. Y mi experiencia del bautismo sucedió allí en la ciudad de Nagua, estando en 3 días de ayuno. Allí estábamos un grupo de jóvenes orando, ayunando, y el Espíritu Santo vino y me bautizó y comencé a hablar en otras lenguas. Y
comencé a sentir un derrame de amor en mi corazón tan grande que todas aquellas personas que desde la niñez me habían hecho daño y que yo los recordaba, en ese momento lo que quería era ir, abrazarlos y decirle que le amaba, porque el amor de Dios al bautizarme con su Espíritu Santo se derramó en mi corazón. Aquello fue algo tremendo, porque en esa casa que nos permitieron encerrarnos en ayuno, un equipo, un grupo de jóvenes, sucedieron cosas maravillosas. Allí era la casa de un médico, recuerdo, y la gente venía de los campos, de diferentes partes, a consultarse al médico. Y él lo que hacía era, siendo un médico cristiano, lo recuerdo muy bien, él lo que hacía era que pasaba a las personas al lugar donde nosotros estábamos orando y ayunando. Orábamos por ellos y salían sanos de allí. De allí fuimos, hicimos una campaña donde el primer servicio terminó como a las 12 de la noche. Porque la gente vino del pueblo a oír la palabra del Señor y eran tantos los milagros, la gente salvada y sanada, que muchos quedaron tendidos en el piso y no se despertaron sino hasta la medianoche. Nosotros estuvimos ahí esperando qué estaba pasando. Cuando se levantaron a dar testimonio, muchos de ellos fueron sanados, desahuciados de los médicos, problemas del corazón, paralíticos, que daban su testimonio. Uno dijo, yo vi que el Señor tomó mi pierna y la aló y se levantó sano. Cada uno veía, mientras estaba tendido en el piso, al Señor haciendo maravillas. Eran tiempos muy hermosos. De allí formamos un equipo que se llamó Rapto y Juicio. Y comenzamos a evangelizar en todas las ciudades cercanas de Nagua, una ciudad llamada Sánchez. También estuvimos en todos esos pueblos y ciudades cercanos. Y era la gloria de Dios en cada campaña. Eran milagros de salvación, de sanidad. Aquello fue hermoso. Este grupo se dio a conocer en casi todo el país. Luego nos desintegramos porque cada uno con su responsabilidad al pasar el tiempo. Unos se fueron a pastorear, otros viajaron a otros países, otros se quedaron en el ministerio radial como Urbano, Eligio, en fin, éramos un grupo como de 11. Ahí estaba el conocido Papi López, que hasta hoy es evangelista y vive en la ciudad de Nagua. Hasta el día de hoy, después de unos casi 40 años, él todavía sigue firme evangelizando. Ya formó su familia, tiene nietos, todo esto. El caso es que Dios se movió de una manera muy especial en nuestras vidas y nos dio una experiencia tremenda de unción, de milagros. Vimos la gloria de Dios en cada una de las actividades. En todos esos años sucedieron tantas cosas que el tiempo no me da para contar tantas maravillas. Solo puedo resumir que por la gracia y el amor de Dios fui llamado a servirle desde mi niñez, mi adolescencia, mi juventud. Y bueno, siempre en la adolescencia y la juventud suceden cosas, no somos perfectos, ¿verdad? No vamos a decir que todo es gloria y todo fue una perfección. Tuve mis bajas, mis debilidades, mis luchas, mis pruebas, momentos difíciles, todas estas cosas, pero en todo lo que más me satisface es ver la gloria de Dios sosteniéndome, ayudándome, levantándome, fortaleciéndome, dándome victoria. Y luego de toda esta experiencia ya había evangelizado casi todo el país y Dios me dio la oportunidad de ir a Colombia. Tenía ya 19 años, ya para los 20. Fui a Colombia en una experiencia tremenda porque nunca había viajado, nunca había salido del país, nunca había montado en un avión. Y la experiencia fue tremenda porque conocí un pastor de la República Dominicana pastoreando en Colombia. Lo vi única vez en República Dominicana, hicimos los contactos, me dio su dirección y todo esto. Y para ese entonces se usaba lo que se llamaba el telégrafo, enviar telegramas. No había la facilidad de hoy de la internet. Estoy hablando de casi 40 años atrás. No había muchos teléfonos y la gente se comunicaba a través de un telegrama.
Y cuando Dios me llamó a Colombia, yo decidí ir a Colombia porque Dios me reveló, y esa fue otra experiencia. Yo envié a este amado hermano, Pedro Osoria, un telegrama y no me contestó, y envié otro diciéndole la fecha en que yo iba para allá. Nunca supo, los telegramas no llegaron, no era algo muy seguro tampoco. El caso es que yo tomo mi avión, me voy a Bogotá, pero Dios, que es sabio, en el camino hizo un milagro. Un pastor venía haciendo escala a República Dominicana, venía de una convención en Puerto Rico. Y cuando yo me siento a un lado, él estaba al otro lado y me saluda, me dice, Dios te bendiga. Creo que me identificó porque yo en ese momento en que me senté en el avión, abrí mi Biblia en el Salmo 91, porque primera vez que viajaba uno siempre dice, bueno, el Salmo 91 es un salmo de protección, de ayuda, y comienzo a leerlo y él me ve leyendo la Biblia, me dice, pásate para este lado, hermano, y me siento al lado de él, me identifico, lo saludo y él me dice, yo soy pastor en Colombia, en Barranquilla, vengo de una convención en Puerto Rico, ¿y tú dónde vas? Yo le cuento y le digo, yo creo que me están esperando en Bogotá, voy a hacer un trabajo misionero ayer, y él me dice, bueno, por si acaso no te están esperando, algo pasa, mira, yo soy supervisor de las iglesias de Dios en Colombia y tengo varios pastores a mi cargo. Cuando llegues a Bogotá, llame a este número, a este pastor, y le dice que va de mi parte. Bueno, hermano, qué tremendo. Pedro Osorio no había recibido mi telegrama. Pero este pastor de Barranquilla, por cierto, apellido Osorio, uno era Osoria y el otro Osorio. Qué cosa, que no hay casualidad en Dios. Así que me voy porque tengo un llamado de Dios y ya Dios iba preparando todo en el camino. Dios es sabio, no se equivoca. Cuando Dios me llamó a Colombia, lo hizo de una manera muy especial. Yo estaba ayunando y orando en mi congregación en República Dominicana y una mañana amanecí con un dolor muy fuerte en la espalda. Ese dolor me privaba hasta la respiración. Y yo pensaba, bueno, algo pasó aquí, me voy a morir, me voy con el Señor. Eran los tiempos cuando se hablaba de la tuberculosis, de toda esa cosa, y como el dolor era en la espalda, yo no tenía mucho conocimiento. Yo dije, ¿será que estoy tuberculoso de tanto ayunar y orar y no me alimento bien? Todas esas cosas comenzaron los pensamientos a andar en la mente. El caso es que yo voy al altar del local de reunión y me recuesto en el altar y me acuesto boca arriba y digo, Señor, no aguanto el dolor, recibe mi espíritu, me voy a morir, me voy contigo. Y me entregué, me rendí, y en ese momento caigo en un éxtasis y de repente comienzo a viajar por el mundo y veo una nación que se llama Colombia y veo una nación que se llama Venezuela. Y yo veo ambas naciones cerca. Yo ni sabía para ese entonces si Venezuela y Colombia hacían frontera ni nada de esto. Para ese entonces no estaba tan pendiente en ese momento, pero veo que dice Colombia y veo el país enorme. Y veo otro que dice Venezuela, grande también. Y veo la gente como multitudes y multitudes de gente que parecía como mirar hacia un lugar así lleno de árboles, y uno lo que ve son las hojitas de lejos y todo tupido, así de mucha gente. Y mientras estoy viendo eso y en mi espíritu yo estoy consciente de que estoy sobre esos países, Colombia y Venezuela, oigo una voz que me dice, ¿no tiene compasión de ellos? Y en mi espíritu inmediatamente interpreté la voz. Era como si Dios me decía, anda, predícale, anda, háblale de mí. Sentí que era un llamado, por eso fui a Colombia, por ese llamado, por esa experiencia. Pero al regresar de Colombia, voy a Haití, voy a Puerto Rico, me quedo unos 6 meses en Puerto Rico y me olvido de que Dios me había llamado también a Venezuela. Fíjate que en Colombia tuve 2 meses predicando en Bogotá, Villavicencio, Barranquilla. Fueron una experiencia enorme, preciosa.
Dios hizo maravillas allí. Eso fue inolvidable esos 2 meses. Sucede entonces que cuando regreso, ya para mí había cumplido con mi llamado a Sudamérica, ya había hecho mi trabajo, pero me olvidé de Venezuela. Entonces estoy haciendo los arreglos con mi hermana mayor, que para ese entonces ya vivía en New York, y la llamo de Puerto Rico y le digo, me voy para New York. Yo en Puerto Rico estaba en el ministerio a media porque estaba trabajando más en lo secular que en el ministerio. Porque siempre me gustó hacer mi trabajo, sostenerme, nunca me gustó pedirle a la gente, depender de una ofrenda que alguien me diera. Era algo como que estaba en mí de que yo podía suplir para pagar mis viajes, para pagar mis campañas, hacer mi trabajo. De profesión sastre, tenía una sastrería allí en la calle 10, en Barrio Obrero, Santurce, en Puerto Rico, y me suplía mis necesidades. Pues le dije a mi hermana Carmen, me quiero ir a Nueva York y quedarme allí a vivir contigo, y desde allí yo hago mi base ministerial, y desde New York yo salgo a otros países a evangelizar y hago mi sede en New York. Y a mí se pues está bien, vete. Yo tengo un apartamento y lo compartimos acá y todo esto. Bueno, entonces me preparo. Esa semana, cuando ya estoy sacando el pasaje, un amigo era tiempo de frío, y un amigo me dijo, te regalo este coat, un abrigo, para que cuando te vayas esta semana a Nueva York no te pegue mucho el frío y todo esto. Y bueno, estoy listo, preparado ya para irme. Mientras estoy en un mecedor una tarde meditando, pensando, me voy a New York, ok. Inmediatamente el mismo éxtasis que tuve en aquella madrugada en el templo allá en República Dominicana me vino. Sentí lo mismo otra vez. Inmediatamente el corazón se me puso en Venezuela y dije, wow, qué tremendo. Me da terror, me da miedo irme a New York porque me voy a ir en desobediencia. Dios me está llamando es para Venezuela porque verdaderamente no le he cumplido. Fui a Colombia, he estado en Haití, he evangelizado mi país, República Dominicana, ahora estoy en Puerto Rico. Pero no he ido a Venezuela, y comencé a sentir ese miedo de que si me iba a New York sin obedecer a Dios, mi llamado a Venezuela, algo me podía pasar por allá porque estaba en desobediencia. Pues cambié todos los planes en ese momento y comencé a preparar mi viaje para Venezuela. En ese momento, un amigo, compañero del ministerio, llega, Severino Guzmán. Ya él siempre me visitaba en mi sastrería, siempre iba a buscar sus bendiciones por ahí. Y le digo, Sebe, así le decíamos, Sebe, quiero que me acompañe a Venezuela a un viaje misionero, vamos a evangelizar allí, por lo menos por un mes. Y él me dice, no puedo. Le digo, ¿por qué? Acabo de llegar de Guatemala y todo el dinero que tenía lo dejé por allá. Vi muchos pastores pobres, indios por allí, y lo que tenía lo dejé y no tengo para el pasaje. Pero como yo tenía mi sastrería y tenía mis ahorros, le digo, pues, ¿y si yo te pago el pasaje? ¿Te vas conmigo? Bueno, así sí me voy. Entonces nos pusimos de acuerdo esa semana. La semana siguiente nos fuimos a la República Dominicana. Como somos dominicanos, teníamos que ir a buscar una visa para entrar al país de Venezuela. A Colombia no me pidieron visa, solo el pasaje, pero para venir a Venezuela sí me pidieron visa. Entonces volamos de Puerto Rico a República Dominicana y fuimos a solicitar la visa para venir a Venezuela. Y sucede que era tan difícil una visa para Venezuela, para los dominicanos, hasta el día de hoy. Es difícil. Bueno, tuvimos tropiezo esa semana para conseguir la visa, pero luego Dios abrió una puerta, un contacto. Y yo creo que una de las cosas que impresionó al cónsul fue que Julio César Martínez, aquel de que le hablé, que al principio del ministerio siempre estuvo al lado mío, para ese entonces trabajaba en un periódico de circulación nacional en República Dominicana. Y él siempre que yo tenía una actividad la publicaba en el periódico. Pues cuando él sabía que veníamos para Venezuela, puso en el periódico esto. Sacó una foto mía y una de Severino Guzmán y puso
evangelistas van en una gira evangelística a Venezuela. Y bueno, lo publicó. Sucede que cuando él lo publica, se lo presentamos al cónsul y ve que somos personas serias, nos da la visa y el mismo día que nos dio la visa, arrancamos para Venezuela. Estoy hablando de un día 31, exactamente, 31 de mayo del año 1979. Ese día que salimos para Venezuela, sucedió algo también de lo que siempre pasa, que Dios siempre va con nosotros en el camino, Él va proveyendo las cosas y Él va haciendo provisiones en todo el camino, como fue el viaje a Colombia y como todos los viajes misioneros. Dios siempre me ha mostrado su providencia, sus provisiones, siempre. Sucedió que, como tuvimos que tomar varios días en la República Dominicana para esperar la visa, fuimos gastando el dinero, y cuando llegó el momento de salir a Venezuela, comprar el pasaje, solo me quedaban $15 en el bolsillo. Llegamos a Maiquetía ese 31 de mayo de 1979. Y cuando salimos del aeropuerto de Maiquetía, venimos con una dirección para llegar a Caracas, donde habían unas misioneras. Y cuando pedimos el taxi para ir de Maiquetía a Caracas, el taxista dice, son 100 bolívares. Estoy hablando del año 1979. 100 bolívares. Y cuando yo cambié los $15, en ese entonces el dólar era a 4.30, 30 céntimos. Y los céntimos no se veían mucho entre $15. Así que me dieron 60 bolívares. Era todo nuestro capital, 60 bolívares. Entonces el taxista dice, son 100. Y yo le digo, oye, no tenemos 100. Él dice, bueno, busquen uno pirata. De esos piratas, tal vez lo lleven en 80, pero ni siquiera para un pirata teníamos. Eran 60 bolívares, ni para los 80 del pirata. Así que Severino me dice, bueno, vamos a orar. Ya vinimos a Venezuela, cumplimos con Dios. Si Dios nos hace un milagro, pues tomamos el avión otra vez ahí y nos regresamos para la República Dominicana. Así que yo puse mi maletín en el piso. El maletín tenía un letrerito que decía, Cristo viene. Lo conservo todavía, está bien viejito, pero son reliquias que uno guarda. Y esa calcomanía que dice Cristo viene, en un rojo fosforescente, lo pongo en el piso y comenzamos a orar. Hacemos la oración y terminamos la oración. En ese momento, al terminar la oración, se acercó alguien y me señala a mí, me dice, ¿ustedes son cristianos? Le digo, sí. Y inmediatamente, Dios le bendiga, me dice, Dios le bendiga. Entonces yo comienzo inmediatamente a contarle cómo Dios nos hizo un llamado acá, a qué vinimos, qué estaba pasando con nosotros, que no teníamos el dinero para pagar el taxi. Y él me dice, ustedes no tienen problema. Yo soy taxista de aquí del aeropuerto. Ustedes ahora mismo se van en mi carro y van para mi casa. Eso fue un milagro de provisión de Dios en ese momento. Así que él se movió, nos dijo, esperen aquí, fue y buscó el carro donde estaba, tremendo LTD, que eran los carros mejores que había en el año 79. Un LTD, allí nos montamos, nos fuimos a un sector de Caracas llamado La Vega. Ahí entonces nos llevó esa noche y nos dice, ¿sabe? Aquí en el nuevo circo de Caracas hay un predicador, por cierto, dominicano, llamado Domingo Damián Pilarte, que hace apenas unos años partió con el Señor. En ese entonces Domingo venía todos los años al nuevo circo de Caracas y hacía una campaña. Él nos llevó para que lo saludáramos porque ya yo conocía a Domingo y él estaba hospedado en la casa del pastor de la iglesia Emmanuel en Caracas. Fui, lo saludé, le hablamos, le contamos lo que estaba pasando y me dice, bueno, yo no tengo dónde hospedarlo, pero le puedo pagar un hotel. Y Guzmán le dice, no, nosotros ya estamos bien, estamos en casa del hermano taxista que nos hospedó, tranquilo.
Entonces, pero en la noche nos fuimos a apoyar a Domingo en la campaña, esa primera noche del 31. La segunda noche del 1 de junio también estamos en la campaña, pero mi espíritu, yo comienzo a incomodarme, me siento mal, digo, Señor, yo no vine a Venezuela a escuchar a Domingo predicar, yo vine fue a predicar, yo no sé qué estoy haciendo aquí, y me incomodé en mi espíritu y le hice un reclamo a Dios. Después de orar, veo un evangelista que conozco, por cierto, primo lejano, y me dice, yo sabía que él estaba por aquí, por Centroamérica o Suramérica, en algún lugar andaba evangelizando, y me lo encuentro en la campaña. Lo saludo y bueno, lo que uno siempre hace, cuenta qué vino, cuándo vino, todo esto, y me dice, mira, aquí hay un evangelista que estuvo en República Dominicana y tú lo conoces, estuvo en tu iglesia y lo buscó, estaba ahí entre el grupo de los pastores y evangelistas. Lo saludo también. Entonces vienen las conexiones, vienen los contactos. Y cuando lo veo, él me dice, mira, yo puedo enviarlo a ustedes a Puerto Cabello, porque en Puerto Cabello está un evangelista dominicano. Y creo que ustedes lo conocen, se llama Gabriel Castro. Yo, claro que lo conozco. Bueno, y aquí tengo unos hermanos de Maracay que están esta noche apoyando la campaña y se pueden ir con ellos. Allá está Jaime Puerta en Puerto Cabello y está Gabriel Castro. Entonces le digo, para allá es que quiero ir. Esa noche nos vinimos a Maracay. El hermano taxista se sintió un poco triste. Dijo, no se vayan. Ya yo había hablado con mi pastor y le estoy preparando unas actividades por ahí. Pero dijimos, no, es que sentimos irnos. Y nos vinimos a Maracay. En Maracay tuvimos la noche del 1 de junio. Y al otro día, día 2 de junio, llegamos a la ciudad de Puerto Cabello. La historia continúa, porque en Puerto Cabello tengo más de la mitad de mi vida en esta ciudad. Vine con el propósito de estar un mes en este país amado, en esta tierra hermosa de Venezuela. Pero Dios, al llegar aquí, me cambió el corazón al pasar el mes, los 2 meses, 6 meses. Y es como si Dios comenzaba a mostrarme, ¿a qué vas tú para Puerto Rico si allá hay tantos buenos evangelistas? ¿Para qué te vas a regresar a República Dominicana si allá hay tantos predicadores? Mira cómo está este país virgen. Mira cómo están las ciudades aquí sin iglesia. Y como si Dios comenzaba a mostrarme que había una enorme necesidad en este país y que yo regresarme a mi tierra o a otro país no iba a hacer nada con tanta oportunidad que tenía en este país. Yo miraba, por ejemplo, en ese entonces, pueblos grandes como una ciudad cercana que hoy día tiene varias iglesias, en ese entonces no tenía, Tucacas, miraba Morón, miraba urbanizaciones grandes, pueblos grandes, sin iglesia. Y yo decía, no, realmente aquí es donde Dios me necesita. Y si aquí es donde está la necesidad, yo no me voy a ir hasta que Dios me hable. Comencé a hacer campañas, a fundar iglesias, a hacer programas de radio pionero aquí de la evangelización radial con un programa llamado Jesucristo para Todos. Comencé a fundar iglesias, dado que ya habíamos, al llegar, habíamos hecho una unión con el evangelista Gabriel Castro, que estaba, por cierto, en campaña aquí. Y una noche predicaba él, otra noche predicaba Severino Guzmán, otra noche predicaba yo. Y del fruto de la campaña quedó lo que hoy se conoce como la Iglesia Cristo Sana. Y luego estas iglesias fueron entregadas a una organización y han estado en manos de otros pastores hasta el día de hoy. Ahí está el pastor Jesús Villalobos, parte de ese fruto, de esa campaña y de esa iglesia. Está el pastor José Lara. Que luego las iglesias cristosanas se esparcieron por varios barrios de la ciudad y hoy día pues están en manos ya de otras organizaciones y líderes. Y yo me abrí campo hacia un lugar llamado Guayguasa. Allí fundamos nuestra primera iglesia llamada Templo de Refugio. De ahí fuimos a Santa Cruz, un sector llamado Jesús de Nazaret.
fuimos abriéndonos campos en Gañango, en San Esteban, en Borburata, y así fuimos trabajando en cada barrio, en cada comunidad, fundando una iglesia a través de la evangelización, de la campaña, y mi visión fue quedarme en el área donde pudiese darle mejor atención a las congregaciones. Sé que hay ministerios que se expanden de una ciudad, de un estado a otro, una iglesia en un estado, otra en otra, y para el supervisor o el líder que está al frente, imagino su trabajo es fuerte, mientras que yo comenzaba a fundar las iglesias bien cerca. Hasta el día de hoy, ya estamos hablando en el año 2014, hemos fundado varias congregaciones. Dios nos ha dado el privilegio ya no solo de quedar aquí en el área de Puerto Cabello y sus ciudades circunvecinos, pueblos más bien diríamos, urbanizaciones y pueblos, sino que ya entramos también a otros estados, como es el estado Falcón. Ahí estamos fundando en el pueblo llamado Yaracal. En Morón ya tenemos 2 buenas iglesias. Ya estamos próximos haciendo un trabajo misionero, tenemos terreno y todo preparado para fundar iglesia en el estado de Yaracuy. Así que hemos ido expandiéndonos lentamente, poco a poco, pero ha sido un crecimiento lento, pero con mucho fundamento. Dios nos ha dado la gracia de que después de tener programas en emisoras seculares, en todas las emisoras AM de la ciudad tuvimos cadena de programas como Ondas del Mar, Radio Puerto Cabello, Caribeña. Hoy tenemos la gracia de que hemos celebrado el 9º aniversario de nuestra emisora llamada Refugio FM. Por todos estos años, 24 horas de programación diaria, Dios nos puso gracia para llegar al corazón de la gente, y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, Refugio goza de una gran sintonía, no porque lo diga yo, lo dicen los oyentes, lo dicen los números de los oyentes. Es una emisora bendecida por Dios, al servicio de la iglesia, de la comunidad. Es una emisora cristocéntrica, evangelística, de oración, de buena música, de mensaje, dada completamente a la labor de llevar el mensaje de salvación. Así que entre las cosas que les he contado, hay otras tantas que el tiempo no me daría, pero no puedo dejar por fuera que Dios aquí en Venezuela también me dio una familia preciosa, una familia hermosa, mi esposa Irosmada, 4 hijos, 3 de ellos ya están en la presencia del Señor. Se fueron muy pequeñitos, apenas de meses, y uno de año y medio. El Señor le plació llevarlo a su presencia, y bueno, para mí es un gozo porque sé que el alma de ellos, su salvación está asegurada. Cristo dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Yo sé que mis hijos disfrutan de ese reino de los cielos, pero me dejó uno que vale por los 4, porque es un toero. Y Dios sabe lo que hace, ¿verdad? En unos tiempos tan difíciles como los que vivimos, y los padres se preocupan cuando los hijos están en la calle. Yo soy muy sentimental, muy familiar, muy amoroso, muy preocupado por la familia, y yo me pongo a pensar en estos tiempos, en este país que se ha vuelto de tanta violencia, tanta inseguridad, tanta maldad. 4 hijos míos, unos para la universidad, otro aquí, otro allá. Mi mente estaría tan dividida, pero sé que ahora en la presencia del Señor no hay ninguna inseguridad. Pero me dejó Eliezer, y Eliezer pues es como mi mano derecha, tanto para mí como para mi esposa en el ministerio. Él es el que tiene la inteligencia para bregar con todo lo que es la música de la iglesia, la adoración, lo que tiene que ver con la tecnología, como lo que tiene que ver con la internet, las computadoras, las cámaras. Nos ayuda también a tener en orden la emisora. Bueno, él es completamente una mano derecha. Es en el que hemos depositado pues la confianza para que administre todo lo que tiene que ver con la tecnología, que yo no le llego, que yo no alcanzo.
Mientras yo me ocupo más de buscar la presencia de Dios, su palabra, el mensaje, de pastorear la iglesia y a los demás pastores que están bajo mi cobertura, me ocupo más en todas aquellas cosas que tienen que ver con el área del ministerio, aun cuando él tiene su devocional con Dios, su vida privada y espiritual también, pero él es joven y tiene la capacidad de manejar las cosas que yo no puedo, y para mí es un privilegio, una gran bendición saber que Dios no me ha dejado solo y como me ha prometido, me ha dado la ayuda con mi hijo, con mi esposa y con varios líderes de la congregación. Hoy disfruto el tener compañía de líderes ministeriales a nivel internacional. Estamos bajo la cobertura apostólica de nuestro amado hermano, el pastor y apóstol Georgie Reynoso, su esposa Jenny. Ellos también están bajo la cobertura del conocido profeta y apóstol internacional Bill Hamon. Pero con todo esto también disfruto de la organización que tengo en unidad con la iglesia que dirige el apóstol Manuel Torres en Puerto Rico, y hemos unido tanto las iglesias de Venezuela, la de Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Centroamérica, en la Florida. Somos un conjunto de varias iglesias, varios ministros a nivel internacional, que formamos una organización de la cual tengo el privilegio, humildemente, el privilegio de ser el vicepresidente de esa organización internacional, y me honra tener a Manuel Torres como nuestro presidente internacional y todo un equipo. Celebramos nuestras convenciones en los meses de octubre. El año pasado, 2013, fue en la República Dominicana por primera vez la convención internacional. Hemos tenido convenciones en la Florida. Este año 2014 estaremos celebrándola otra vez en Puerto Rico, y Dios ha hecho con nosotros, dándonos amigos en el ministerio que son como una unión, una parte fuerte. Tengo tantos pastores en Chile, en Cuba, en Estados Unidos, en Puerto Rico, República Dominicana, en Haití. Tengo un pastor bajo nuestra cobertura que trabaja de una manera desinteresada, y le ayudamos con un orfanato, una emisora, tiene una preciosa iglesia, Denny St. Pierre. Y bueno, en Nueva York, en Long Island, tengo un precioso hermano, un ministro de Dios, que es como un verdadero hermano, como son los hermanos, desinteresado, abierto. Estoy hablando de Salvador García, que haberlo conocido realmente fue una experiencia demasiado hermosa. Hasta el día de hoy tenemos un compañerismo precioso, como debe ser. Y bueno, son tantos a los que podría mencionar que han sido de bendición para nuestra vida. Marcelino Rivera, allá en Puerto Rico. Allá también puedo decir que nuestra hermana Mili Félix fue una mujer de gran bendición para nuestro ministerio, y podría mencionar a tantos que mantenemos hoy comunión, lealtad, y bueno, qué tantas cosas más podríamos contar para no cansarlo. Solo quiero decirle que le he contado esta partecita de mi vida y de mi ministerio solo para compartir, y que ustedes vean que Dios es fiel, que Dios es bueno, que cuando Dios llama, Dios respalda, que podemos confiar en Él y saber que Él no nos abandona, Él no nos deja. Y se quedan por fuera muchas anécdotas, muchos testimonios que no hay tiempo para decirlo, pero encerrándolo todo, puedo decir, Dios ha sido fiel y lo será siempre, y me siento pero muy feliz de haber conocido a Cristo desde mi niñez y servirle hasta el día de hoy, y hasta el día de mi muerte le seré fiel, porque no hay otro camino, no hay otra vía. Él es el todo de mi vida,
y de mi familia y de este ministerio. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu ministerio, Dios bendiga todo lo que tienes.